Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo una deliciosa receta de torta de chocolate con una exquisita crema de maní como relleno. Una combinación de sabores que está rico, no, riquísimo. Yo soy Natacha Rico y te invito a que te quedes conmigo hasta el final porque esta receta te va a encantar. Y vamos a comenzar realizando el bizcocho, así que deberás encender el horno a 180 grados centígrados y además deberás preparar un molde de 16 centímetros de diámetro engrasándolo con mantequilla o manteca vegetal y colocándole un papel manteca o de cocina en el fondo. Hecho esto, ahora vamos a preparar la mezcla, así que colocaremos en el bol de la batidora 4 huevos medianos junto con 120 gramos de azúcar blanca común. Esto lo llevamos a batir a una velocidad media alta durante aproximadamente 10 minutos o hasta obtener el punto letra. Y después de unos 5 minutos de batido vamos a agregar una cucharadita de sal y una cucharada de esencia de vainilla o cantidad al gusto según la marca que estés utilizando. Una vez que hayas obtenido el punto letra, es decir que puedas hacer una letra con la mezcla en la superficie de la misma y esta no se desvanezca, entonces ya puedes dejar de batir y a mano vas a incorporar 90 gramos de harina de trigo de baja fuerza, es decir, harina de trigo 4 ceros o puedes también utilizar 000 o de todo uso. También vamos a incorporar 30 gramos de cacao amargo en polvo sin azúcar. Esto lo vamos a tamizar e incorporar en 2 o 3 partes batiendo a mano y con movimientos envolventes. Y por último vamos a incorporar 60 gramos de mantequilla derretida. Esto es totalmente opcional. Si no se lo colocas tendrías un típico bizcocho genovés, pero la mantequilla también le aportará cierto sabor y humedad a nuestro bizcocho. Lo que sí te recomiendo es que procures que no esté tan caliente la mantequilla cuando la incorpores. Y una vez que esté incorporada la vamos a verter rápidamente en el molde que ya preparamos previamente. Esto lo vamos a hornear en un horno precalentado a 180 grados centígrados por unos 35 minutos aproximadamente o hasta que al introducir un palillo este salga seco. Cuando el bizcocho salga del horno déjalo enfriar unos 10 minutos en el molde y finalmente envuelve con film a piel y reserva hasta el momento del armado. Ahora vamos a preparar la deliciosa crema de maní para el relleno, así que colocamos en el vaso de la licuadora 125 mililitros de leche líquida de vaca que equivale a media taza, 100 gramos de crema de leche, 200 gramos de leche condensada, 2 yemas de huevo y 30 gramos de fécula de maíz también conocida como maicena. Y licuamos bien todos los ingredientes hasta que no quede ningún grumito. Esto lo llevamos a fuego medio removiendo constantemente. Después de unos minutos de cocción, cuando comience a espesar la mezcla, sigue cocinando y revolviendo por unos 3 a 5 minutos más. Pasado el tiempo de cocción y una vez que la mezcla tenga esta consistencia, vamos a retirar del fuego y vamos a añadir una cucharadita de esencia de vainilla y 30 gramos o una cucharada colmada de pasta o mantequilla de maní. Esto lo mezclamos e integramos muy bien y por último agregamos 80 gramos de maní troceado,
que en este caso yo utilicé maní acaramelado, pero puedes utilizar maní troceado del común que no tiene azúcar. Y así con nuestra crema recién hechecita ya podemos cortar y rellenar nuestra torta. Así que el bizcocho lo vamos a cortar en 2 capas del mismo tamaño y si lo deseas también puedes humedecerlo con algún almíbar. La torta la vamos a rellenar en el mismo molde donde la horneamos y es importante recubrirlo con una bolsa limpia o con un film para poder desmoldarlo mucho más fácil. Primero colocamos una capa de bizcocho y luego agregamos también la crema de relleno que preparamos. Finalmente colocamos la otra capa de bizcocho y así de fácil ya lo hemos rellenado. Ahora solo queda presionar un poco y llevar esto a refrigeración por al menos 4 horas. Pasado el tiempo de refrigeración, desmoldamos la torta cuyo relleno ya debe estar bien firme y para cubrirla y hacerla aún más irresistible, vamos a realizar un ganache súper fácil que le da un toque espectacular. Así que vamos a colocar en un bowl 140 gramos de chocolate semi amargo junto con 140 gramos de crema para batir, también conocida como crema de leche o nata para montar. Esto lo pasamos a baño María evitando calentar en exceso hasta que el chocolate se haya derretido por completo. Una vez que el ganache tenga esta consistencia bien fluida y esté brillante, ahora vamos a añadir 50 gramos de maní troceado. Este puede ser acaramelado o del normal y procura que el maní no esté frío de nevera para evitar que endurezca el ganache y pierda fluidez. Y con la torta bien fría la vamos a colocar sobre una rejilla y allí le vamos a volcar el ganache con maní, procurando cubrirla muy bien. Y ya está lista esta increíble bomba de sabor, una combinación súper irresistible que estoy segura que te va a encantar. Y te puedo asegurar que este pastel está rico, ¿no? Riquísimo. Y lo mejor es que es muy fácil de hacer. Así que espero que te animes a realizar esta receta y me cuentes en los comentarios qué te pareció. Y si el video te gustó, no dudes en apoyarme comentando, compartiendo y regalándome un like. Y si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? No dudes en hacerlo simplemente dándole clic al botón rojo que dice suscribirse. Ahora me despido hasta una nueva oportunidad. ¡Chao!